Capítulo 33. Narrado por Annabeth. Annabeth pensó que podría haber sido peor. Si tenía que ir en una horrible búsqueda en solitario, al menos hubiera querido almorzar con Percy en las orillas del Tíber primero. Ahora ella tenía que tomar un paseo en moto con Gregory Peck. Ella solo sabía de esa vieja película debido a su papá. En los últimos años, ya que los dos se habían unido, habían pasado más tiempo juntos, y ella se había enterado de que su padre tenía un lado cursi. Claro, a él le gustaba la historia militar, armas y biplanos, pero también amaba las viejas películas, comedias románticas especialmente de la década de 1940 y 1950. Vacaciones en Roma era una de sus favoritas. Había hecho a Annabeth verla. Ella pensó que la trama era una tontería. Una princesa escapa de sus guardaespaldas y se enamora de un periodista estadounidense en Roma. Pero ella sospechaba que a su padre le gustaba esta historia porque le recordaba su propio romance con la diosa Atenea. Otro emparejamiento imposible que no podía tener un final feliz. Su padre no era para nada como Gregory Peck. Atenea, ciertamente, no era nada parecida a Audrey Hepburn. Pero Annabeth sabía que la gente veía lo que quería ver. Ellos no necesitaban la niebla para deformar sus percepciones. A medida que la moto azul avanzaba por las calles de Roma, la diosa Rea Silvia le dijo a Annabeth un comentario sobre cómo la ciudad había cambiado a lo largo de los siglos. El puente Sublicio estaba allí, dijo señalando a un recodo del Tíber. Ya sabes, donde Horacio y sus dos amigos defendieron la ciudad de un ejército invasor. Ahora, fue un valiente romano. Y, querida mía, agregó Tiberino, es el lugar donde Rómulo y Remo llegaron a la orilla. Parecía estar hablando de un punto en la orilla del río, donde algunos patos estaban haciendo un nido de bolsas plásticas rotas y envoltorios de caramelos. Ah, sí, suspiró Rea Silvia felizmente. Fuiste tan amable en lavar a mis bebés y ayudarlos a encontrar la tierra de los lobos. No fue nada, dijo Tiberino. Annabeth se sentía mareada. El dios del río estaba hablando de algo que había sucedido hace miles de años, cuando esta zona era nada más que pantanos y tal vez algunas chozas. Tiberino salvó dos bebés, uno de los cuales llegó a fundar el mayor imperio del mundo. No fue nada. Rea Silvia señaló un gran edificio de apartamentos moderno. Esto solía ser un templo a Venus. Entonces era una iglesia, luego un palacio, luego un edificio de apartamentos. Se quemó 3 veces. Ahora es un edificio de apartamentos de nuevo. Y ese lugar allí mismo... Por favor, dijo Annabeth, me estás mareando. Rea Silvia se rió. Lo siento, cariño. Capaz y capas de historia aquí, pero no es nada comparado a Grecia. Atenas era vieja cuando Roma era una colección de chozas de barro. Ya lo verás si sobrevives. Eso no ayuda, murmuró Annabeth. Aquí estamos, anunció Tiberino. Se detuvo frente a un edificio de mármol, la fachada cubierta de mugre de la ciudad, pero todavía hermoso. Tallas ornamentales de los dioses romanos decoraban el techo. La gran entrada con puertas de hierro cerrada con candado. ¿Voy a entrar ahí? Annabeth desearía haber traído a Leo, o por lo menos algunos cortadores de alambre prestados de su cinturón de herramientas. Rea Silvia se cubrió la boca y soltó una risita. No, querida, no en ella, bajo ella. Tiberino señaló una serie de escalones de piedra en el lado del edificio, del tipo que habría dado lugar a un apartamento en el sótano si ese lugar fuera de Manhattan. Roma es caótica sobre el suelo, dijo Tiberino, pero eso no es nada en comparación con el subsuelo. Tienes que bajar a la ciudad enterrada, Annabeth Chis. Encuentra el altar del dios extranjero. Los fracasos de tus predecesores te guiarán. Después de eso, no sé. La mochila de Annabeth pesaba sobre sus hombros. Ella había estado estudiando el mapa de bronce desde hace días, buscando en la laptop de Dédalo para obtener información. Desgraciadamente, las pocas cosas que había aprendido hacían esta misión parecer aún más imposible.
Mis hermanos, ninguno de ellos lo hizo todo el camino hasta el santuario. Tiberino negó con la cabeza. Pero tú sabes el premio que te espera si lo puedes liberar. Sí, dijo Annabeth. Podría llevar la paz a los hijos de Grecia y Roma, dijo Rea Silvia. Podría cambiar el curso de la guerra que se avecina. Si yo sobrevivo, dijo Annabeth. Tiberino asintió con tristeza. ¿Por qué también entiendes la guarida que debes enfrentar? Annabeth recordó las arañas en el fuerte Sumter y el sueño que Percy había descrito, la voz del silbido en la oscuridad. Sí, dijo. Rea Silvia miró a su marido. Ella es valiente. Tal vez es más fuerte que los demás. Eso espero, dijo el dios Río. Adiós, Annabeth Chis, y buena suerte. Rea Silvia estaba radiante. Tenemos una hermosa tarde planeada, no para ir de compras. Gregory Peck y Audrey Hepburn salieron a toda velocidad en su moto azul celeste. Entonces Annabeth se volvió y bajó las escaleras sola. Había estado un montón de veces bajo suelo, pero a mitad de la escalera se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que se había aventurado por sí misma. Se quedó helada. Dioses, no había hecho algo como esto desde que era una niña. Después de huir de casa, había pasado un par de semanas sobreviviendo por su cuenta, viviendo en los callejones y escondiéndose de los monstruos hasta que Thalía y Luke la tomaron bajo sus alas. Luego, una vez que había llegado al campamento mestizo, había vivido allí hasta que tenía 12 años. Después de esto, todas sus misiones habían sido con Percy y sus amigos. La última vez que se había sentido tan asustada y sola, ella tenía 7 años de edad. Recordó el día. Thalía, Luke y ella se habían metido en la guarida de un cíclope en Brooklyn. Thalía y Luke habían sido capturados y Annabeth había tenido que liberarlos. Todavía recordaba, temblando en un rincón oscuro de la mansión en ruinas, escuchando a los cíclopes imitando las voces de sus amigos, tratando de engañarla a salir a la luz. ¿Y si se trata de un truco también?, se preguntó. ¿Y si los otros niños de Atenea murieron porque Tiberino y Rea Silvia los condujeron a una trampa? ¿Podrían hacer algo como eso? Se obligó a seguir adelante. No tenía otra opción. Si la Atenea Partenos estaba realmente aquí, podría decidir el destino de la guerra. Más importante aún, podría ayudar a su mamá. Atenea la necesitaba. En la parte inferior llegó a una puerta de madera vieja con un anillo de tiro de hierro. Por encima del anillo estaba una placa de metal con una cerradura. Annabeth comenzó estudiando la manera de forzarla, pero tan pronto como tocó el anillo de tracción, una forma de fuego ardió en el centro de la puerta, la silueta de una lechuza de Atenea. Humo salió del ojo de la cerradura. La puerta se abrió hacia adentro. Annabeth miró por última vez. En la parte superior de la escalera, el cielo era un cuadrado de color azul brillante. Los mortales estarían disfrutando de la cálida tarde. Parejas cogidas de las manos en los cafés, los turistas animados por las tiendas y museos, los romanos regulares en su negocio diario probablemente no consideraban los miles de años de historia bajo sus pies, y sin duda inconscientes de los espíritus, dioses y monstruos que aún habitaban aquí, o el hecho de que su ciudad podía ser destruida a menos que hoy un determinado grupo de semidioses lograra detener a los gigantes. Annabeth entró por la puerta. Se encontró en un sótano que era un cyborg arquitectónico. Paredes antiguas de ladrillo se cruzaban con los modernos cables eléctricos y de plomería. El techo se llevó a cabo con una combinación de andamios de acero y columnas antiguas romanas de granito. La mitad delantera del sótano estaba lleno de cajas. Por curiosidad, Annabeth abrió unas pocas. Algunas estaban llenas de carretes de hilo multicolor, como para cometas o artes y proyectos de manualidades. Otras estaban llenas de espadas de gladiador de plástico baratas. Tal vez en algún momento había sido una zona de almacenamiento de una tienda para turistas. En la parte trasera de la planta baja, el piso había sido excavado, revelando otra serie de pasos.
estos de piedra blanca que llevaban aún más profundo bajo tierra. Annabeth se arrastró hasta el borde. Incluso con la luz proyectada por su daga estaba demasiado oscuro para ver. Apoyó la mano en la pared y encontró un interruptor de luz. Evidentemente, las bombillas fluorescentes blancas iluminaban las escaleras. A continuación, vio a un piso de mosaico decorado con ciervos y faunos, tal vez una de las habitaciones de una antigua villa romana, apenas escondida bajo este sótano moderno junto con las cajas de hilos y espadas de plástico. Ella bajó. La habitación era de unos 20 pies cuadrados. Las paredes estaban pintadas de vivos colores, pero la mayoría de los frescos estaban desgastados o atenuados. La única salida era un agujero excavado en una esquina de la planta donde se había levantado el mosaico. Annabeth se agachó junto a la abertura. Vio hacia abajo una cueva más grande, pero Annabeth no podía ver el fondo. Oyó correr el agua unos 30 o 40 metros más abajo. El aire no olía a alcantarilla, solo a viejo y a humedad, y ligeramente dulce, como flores mohosas. Tal vez fue una antigua línea de agua de los acueductos. No había forma de bajar. No voy a saltar, murmuró para sus adentros. Como en respuesta, algo brilló en la oscuridad. La marca de Atenea ardió a la vida en el fondo de la caverna, revelando ladrillos brillantes a lo largo de un canal subterráneo, 40 metros más abajo. El búho de fuego parecía estar burlándose de ella. Bueno, este es el camino, chica, así que será mejor que se te ocurra algo. Annabeth consideró sus opciones. Demasiado peligroso para saltar. No hay escaleras o cuerdas. Pensó en pedir prestado un andamio de metal de arriba para usar como un polo de fuego, pero estaba cerrado todo en su lugar. Además, no quería causar el derrumbe del edificio sobre ella. La frustración se arrasó a través de ella como un ejército de termitas. Se había pasado la vida viendo a otros semidioses obtener poderes asombrosos. Percy podía controlar el agua. Si él estuviera aquí, podría elevar el nivel del agua y simplemente flotar. Hazel, de lo que ella había dicho, podría encontrar su camino bajo tierra con una precisión impecable e incluso crear o cambiar el curso de los túneles. Ella podría fácilmente hacer un nuevo camino. Leo sacaría solo las herramientas adecuadas de su cinturón y construiría algo para hacer el trabajo. Frank podría convertirse en un pájaro. Jason podría simplemente controlar el viento y flotar hacia abajo. Incluso Piper, con su encanto vocal, ella podría haber convencido a Tiberino y Rhea Silva a ser un poco más amables. ¿Qué tenía Annabeth? Una daga de bronce que no hacía nada especial y una moneda de plata maldita. Ella tenía en su mochila la portátil de Dédalo, una botella de agua, unas pocas piezas de ambrosía para situaciones de emergencia y una caja de cerillas, probablemente inútil, pero su padre le había metido en la cabeza que ella debía tener siempre una manera de hacer fuego. Ella no tenía poderes asombrosos. Incluso su único artículo verdaderamente mágico, su gorra de los Yankees de Nueva York de la invisibilidad, había dejado de funcionar y aún estaba en su cabina en el largo 2. «Tienes tu inteligencia», dijo una voz. Annabeth se preguntó si Atenea estaba hablando con ella, pero probablemente era solo una ilusión. Inteligencia, como el héroe favorito de Atenea, Odiseo. Había ganado la guerra de Troya con astucia, no con fuerza. Había superado todo tipo de monstruos y las dificultades con su rápido ingenio. Eso es lo que Atenea valoró. La hija de la sabiduría camina sola. Eso no quería decir sola, sin los demás. Annabeth se dio cuenta. Quería decir sin ningún poder especial. Bien, así que, ¿cómo llegar allí con seguridad y asegurarse de tener una manera de salir de nuevo si fuese necesario? Subió de nuevo al sótano y miró las cajas abiertas. Cuerdas y espadas de plástico. La idea que le vino era tan ridícula que casi se echó a reír, pero era mejor que nada. Ella se puso a trabajar. Sus manos parecían saber exactamente qué hacer. A veces le pasaba, como cuando ella estaba ayudando a Leo con la maquinaria del buque o dibujando planos de arquitectura en el equipo. Nunca había hecho con hilos de cometa y espadas de plástico, pero parecía fácil y natural.
A los pocos minutos había usado una docena de bolsas de cuerda y un montón de espadas para crear una escalera. Una línea de cuerda improvisada, trenzada, tejida con fuerza, pero no demasiado gruesa, con espadas atadas a intervalos de 2 pies para servir a mano y descansillos. Como prueba, se ató un extremo en torno a una columna de soporte y se apoyó en la cuerda con todas sus fuerzas. Las espadas de plástico se doblaron bajo ella, pero nos proporcionaron un poco de volumen extra a los nudos de la cuerda, así que al menos podrían mantener un mejor agarre. La escalera no ganaría ningún premio de diseño, pero podría llevarla al fondo de la caverna con seguridad. En primer lugar, ella metió en su mochila los carretes de hilo sobrantes. No estaba segura de por qué, pero era un recurso más y no demasiado pesado. Se dirigió de nuevo al agujero en el suelo del mosaico. Se aseguró a un extremo de la escalera con una precisión de piezas de andamio. Bajó la cuerda en la caverna y descendió. Capítulo 34. Narrado por Annabeth. Mientras Annabeth estaba en el aire, bajando mano a mano mientras la escalera se balanceaba a un lado, agradeció a Quirón por todos esos años de entrenamiento en el curso de escalada en el campamento mestizo. Frecuentemente ella se había quejado en voz alta, preguntando cómo esto le ayudaría a vencer a un monstruo. Quirón había solo sonreído, como si supiera que este día llegaría. Finalmente Annabeth llegó a la parte inferior. Perdió el borde de ladrillo y aterrizó en el canal, pero resultó ser solo unos pocos centímetros de profundidad. El agua congelada se impregnaba en sus zapatos deportivos. Levantó la daga brillante. El canal poco profundo corría por medio de un túnel de ladrillo. Cada pocos metros, tubos de cerámica sobresalían de las paredes. Supuso que los tubos eran los desagües, parte del sistema de tuberías de la antigua Roma. Aunque resultaba increíble para ella que un túnel como este hubiera sobrevivido, abarrotado bajo tierra con siglos de los tubos de otros, sótanos y desagües. Un repentino pensamiento le heló aún más que el agua. Hace unos años, Percy y ella habían ido en una misión en el laberinto de Dédalo, una secreta red de túneles y habitaciones encantado y atrapado que se desarrollaba bajo todas las ciudades de América. Cuando Dédalo murió en la batalla del laberinto, el laberinto entero se había derrumbado, o eso creía Annabeth. Pero, ¿y si eso era los Estados Unidos? ¿Y si esta se trataba de una versión anterior del laberinto? Dédalo le dijo una vez que su laberinto tenía vida propia. Fue creciendo y cambiando constantemente. Tal vez el laberinto podría regenerarse como los monstruos. Eso tendría sentido. Era una fuerza arquetípica, como Quirón diría, algo que en realidad nunca puede morir. Si esto era parte del laberinto, Annabeth decidió no pensar en eso. También decidió no asumir que sus suposiciones eran correctas. El laberinto se distanciaba sin sentido. Si no tenía cuidado, podía caminar 6 metros en la dirección equivocada y terminar en Polonia. Solo para estar segura, ella ató un nuevo ovillo de cuerda al final de la escalera de cuerda. Podía desentrañar detrás de ella mientras ella exploraba. Un viejo truco, pero uno bueno. Se debatió sobre qué camino tomar. El túnel parecía igual en ambas direcciones. Luego, a unos 50 metros a su izquierda, la marca de Atenea ardió contra la pared. Annabeth podría jurar que estaba mirando fijamente con esos ojos ardientes grandes como si dijera: ¿cuál es tu problema? Date prisa. Ella estaba empezando a odiar esa lechuza, pero cuando llegó al lugar la imagen se había desvanecido y se había quedado sin cuerda en su primer carrete. Cuando estaba ajustando una nueva línea, miró a través del túnel. Había una sección rota en la obra de albañilería, como si un martillo hubiera hecho un agujero en la pared. Se acercó a echar un vistazo, sacando su daga a través de la abertura para iluminar. Annabeth podía ver una cámara baja, larga y estrecha, con un piso de mosaico, paredes pintadas y bancas por ambos lados. Tenía la forma de una especie de vagón de metro. Metió la cabeza en el agujero, esperando que nada la mordiera. En el extremo más cercano de la habitación había una puerta.
En el otro extremo había una mesa de piedra o tal vez un altar. El túnel de agua seguía su camino, pero Annabeth estaba segura de que este era el camino. Recordó lo que había dicho Tiberino. Encuentra el altar del dios extranjero. No parecía haber ninguna salida de la sala del altar, pero había una pequeña caída contra el banco de abajo. Ella debería ser capaz de salir de nuevo sin ningún problema. Sin soltar la cuerda, ella bajó. El techo de la habitación era en forma de barril, con arcos de ladrillo, pero a Annabeth no le gustaba el aspecto de los soportes. Justo encima de la cabeza, en el arco más cercano a la puerta tapiada, la piedra angular estaba rota por la mitad. Las fisuras corrían a través del techo. El lugar había estado probablemente intacto durante 2000 años, pero ella decidió que prefería no pasar demasiado tiempo por aquí. Con suerte, podría colapsar en los próximos 2 minutos. El suelo era un mosaico largo y estrecho con 7 cuadros en fila, como una línea de tiempo. A los pies de Annabeth estaba un cuervo. El siguiente era un león. Varios otros parecían guerreros romanos en varias armas. El resto estaba demasiado dañado o cubierto de polvo como para que Annabeth distinguiera los detalles. Los bancos de ambos lados estaban cubiertos de cerámica rota. Las paredes estaban pintadas con escenas de un banquete. Un hombre vestido con una gorra curva, como una bola de helado, sentado junto a un hombre mayor que irradiaba rayos de sol. De pie alrededor de ellos estaban portadoras de antorchas y sirvientes, y varios animales como cuervos y lobos vagaban en el fondo. Annabeth no estaba segura de lo que la imagen representaba, pero no le recordó ninguna leyenda griega que ella conociera. En el otro extremo de la habitación, el altar estaba esculpido elaboradamente con un friso, con el hombre del sombrero de bola de helado con un cuchillo en el cuello de un toro. En el altar había una estatua de piedra de un hombre hundido hasta las rodillas en la roca, una daga y una antorcha en la mano levantada. Una vez más, Annabeth no tenía ni idea de lo que esas imágenes significaban. Ella dio un paso hacia el altar. Su pie crujió. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que acababa de poner sus zapatos sobre una caja torácica humana. Annabeth se tragó un grito. ¿De dónde había salido eso? Ella bajó la mirada un momento antes y no había visto ningún hueso. Ahora el suelo estaba lleno de ellos. La caja torácica era obviamente vieja. Se convirtió en polvo mientras le quitaba el pie. Cerca había una daga de bronce corroída muy parecida a la suya. O esta persona muerta llevaba el arma o la habían matado con esta. Tendió su hoja para ver frente a ella. Un poco más abajo de la trayectoria del mosaico se extendía un esqueleto más completo de los restos de un jubón rojo bordado, con un nombre del Renacimiento. El cuello y el cráneo se habían quemado, como si el hombre hubiera decidido lavarse el pelo con un soplete. Maravilloso, pensaba Annabeth. Levantó los ojos hacia el altar, que tenía una daga y una linterna. Una especie de prueba, decidió Annabeth. Estos 2 chicos habían fracasado. Corrección, no solo 2 chicos. Más huesos y restos de ropa estaban esparcidos por todo el camino hacia el altar. No podía adivinar de quiénes eran estos esqueletos, pero estaba dispuesta a apostar que todos eran semidioses del pasado, los hijos de Atenea en la misma búsqueda. No voy a hacer otro esqueleto en el suelo, le gritó la estatua, esperando sonar valiente. Una niña, dijo una voz aguda, haciendo eco a través de la habitación. Las niñas no están permitidas. Un semidios mujer, dijo una segunda voz. Inexcusable. La cámara retumbó. Polvo cayó del techo agritado. Annabeth corrió hacia el agujero por el que había llegado, pero había desaparecido. Su cadena se había roto. Ella se encaramó en el banquillo y golpeó la pared donde estaba el agujero esperando que la ausencia del agujero fuera solo una ilusión, pero la pared se sentía sólida. Estaba atrapada. A lo largo de los bancos, una docena de fantasmas brillaban resplandecientes en existencia. Los hombres de color púrpura en togas romanas, como los lares que había visto en el campamento Júpiter. La miraron fijamente como si hubiera irrumpido en una visión. Ella hizo lo único que podía. Se bajó del banco y se puso de espaldas a la puerta tapiada. Trató de lucir segura, aunque los fantasmas ceñidos de púrpura
y los esqueletos de los semidioses a sus pies le daban ganas de esconderse como tortuga en su camiseta y gritar. «Soy un hijo de Atenea», dijo tan valiente como pudo. «Un griego», dijo uno de los fantasmas con disgusto. «Eso es aún peor». En el otro extremo de la sala, un fantasma de aspecto viejo se levantó con cierta dificultad. ¿Los fantasmas tienen artritis? Y estaba junto al altar con sus ojos oscuros fijos en Annabeth. Su primer pensamiento fue que se parecía al Papa. Tenía una túnica brillante, un sombrero puntiagudo y un callado de pastor. «Esta es la caverna de Mitra», dijo el viejo fantasma. Has perturbado nuestros rituales sagrados. No se puede conocer nuestros misterios y vivir». «No quiero conocer sus misterios», le aseguró Annabeth. «Estoy siguiendo la marca de Atenea. Muéstrame la salida y volveré a mi camino». Su voz sonaba tranquila, lo que la sorprendió. No tenía ni idea de cómo salir de aquí, pero sabía que tenía que tener éxito donde sus hermanos habían fracasado. Su camino la conduciría más adelante, más profundamente en las capas subterráneas de Roma. «Los fracasos de tus predecesores te seguirán», había dicho Tiberino. Después de eso, no sé. Los fantasmas murmuraban el uno al otro en latín. Ana captó unas pocas palabras poco amables sobre mujeres semidiosas de Atenea. Por último, el fantasma del sombrero de papa golpeó su cayado contra el suelo. Los otros lares se quedaron en silencio. «Su diosa griega no tiene poder aquí», dijo el papa. «Mitra es el dios de los guerreros romanos. Él es el dios de la legión, el dios del imperio». «Ni siquiera era romano», protestó Annabeth. «¿No era como persa o algo así?» «¡Sacrilegio!», gritó el viejo, golpeando su bastón en el suelo un par de veces más. «Mitra nos protege. Yo soy el pater de esta hermandad». «El padre», tradujo Annabeth. «No interrumpas. Como pater, tengo que proteger nuestros misterios». «¿Qué misterios?», se preguntó Annabeth. «¿Una docena de chicos muertos en toga sentados en una cueva?». Los fantasmas murmuraron y se quejaron hasta que el pater los puso bajo control con un silbato. El viejo tenía un buen conjunto de pulmones. «Eres claramente una incrédula. Como los demás, debes morir». Los otros. Annabeth hizo un esfuerzo para no mirar a los esqueletos. Su mente trabajaba furiosamente, aferrando a todo lo que supiera acerca de Mitra. Tenía un culto secreto para los guerreros. Él era popular en la legión. Era uno de los dioses que había suplantado a Atenea como una deidad de la guerra. Afrodita lo había mencionado durante su charla en la hora del té en Charleston. Aparte de eso, Annabeth no tenía ni idea. Mitra no era uno de los dioses de los que hablaban en el campamento mestizo. Dudaba que los fantasmas esperaran mientras ella sacaba la laptop de Dédalo y buscaba. Recorrió los 7 pisos de mosaicos cuadrados en una fila. Estudió los fantasmas y se dio cuenta de que todos ellos llevaban algún tipo de insignia en su toga. Un cuervo o una antorcha o un arco. «Hay ritos de pasaje», espetó ella. 7 niveles de membresía, y el nivel superior es el pater. Los fantasmas dejaron escapar un suspiro colectivo. Entonces todos empezaron a gritar a la vez. «¿Cómo lo sabes?», preguntó uno. «La niña ha desentrañado nuestros secretos». «Silencio», ordenó el pater. «Pero ella podría saber acerca de las terribles experiencias», exclamó otro. «Los suplicios», dijo Annabeth. «Y yo sé acerca de ellos». Otra ronda de incrédulo jadeo. «¡Ridículo!», gritó el pater. «La niña miente. Hija de Atenea, elige tu manera de morir. Si tú no eliges, el dios elegirá por ti». «¿El fuego o una daga?», adivinó Annabeth. Incluso el pater miró atónito. Al parecer no se había acordado de que allí yacían víctimas de castigos pasados en el suelo. ¿Cómo tú...?» Él tragó saliva. «¿Quién eres tú?» «Un hijo de Atenea», dijo Annabeth de nuevo. «Pero no cualquier hijo. Yo soy el mater en mi hermandad, la magna mater, de hecho. No hay misterios para mí. Mitra no puede ocultarme nada a la vista». «La magna mater», un fantasma gimió con desesperación. «La madre grande.
¡Mátala! Uno de los fantasmas se acercó, con las manos listas para estrangularla, pero pasó a través de ella. Estás muerto, le recordó Annabeth. Siéntate. El fantasma miró avergonzado y se sentó. No necesitamos matarla a nosotros mismos, gruñó el pater. Mitra deberá hacerlo por nosotros. La estatua en el altar comenzó a brillar. Annabeth apretó sus manos contra la puerta tapiada de su espalda. Esa tenía que ser la salida. El mortero se estaba desmoronando, pero no estaba lo suficientemente débil como para que ella la rompiera con fuerza bruta. Miró desesperadamente alrededor del cuarto. El techo gritado, el mosaico del piso, las pinturas de las paredes y el altar tallado. Empezó a hablar haciendo deducciones. Eso no es bueno, dijo. Yo sé todo. Ustedes prueban a sus iniciados con fuego, porque la antorcha es el símbolo de Mitra. Su otro símbolo es la daga, que es con lo que también se puede probar. ¿Me quieres matar, al igual que como Mitra mató al toro sagrado? Era una suposición total, pero el altar mostraba a Mitra matando a un toro, por lo que Annabeth pensó que debía ser importante. Los fantasmas se lamentaron y se taparon los oídos. Algunos se abofetearon la cara como si fueran a despertar de un mal sueño. La gran madre sabe, dijo uno. Es imposible. Mientras miraba alrededor de la habitación, Annabeth pensó, tu confianza será cada vez mayor. Ella miró al fantasma que acababa de hablar. Tenía una placa de cuervo en su toga, el mismo símbolo que en el suelo de sus pies. Tú estabas solo un cuervo, reprendió ella. Ese es el rango más bajo. Cállate y deja de hablar. El fantasma se encogió. ¡Piedad! ¡Misericordia! En la parte delantera de la habitación, el pater temblaba, ya sea de rabia o miedo. Annabeth no estaba segura de cuál. Su sombrero de papa estaba inclinado de lado en su cabeza, como un medidor de gas cayendo hacia el vacío. Ciertamente, sabes mucho, gran madre. Tu sabiduría es grande, pero esa es una razón más por la que no puedes irte. La tejedora nos advirtió que ibas a venir. La tejedora... Annabeth cayó en cuenta con una sensación de hundimiento de lo que el pater estaba hablando. La cosa en la oscuridad en el sueño de Percy, el guardián del santuario. Este no era el momento de... En este momento no deseó abrir la puerta, pero trató de mantener la calma. La tejedora me teme. Ella no quiere que yo siga la marca de Atenea, pero tú me dejarás pasar. Debes elegir un calvario, insistió el pater. El fuego o la daga. Sobrevive a uno y luego tal vez. Annabeth miró los huesos de sus hermanos. Los fracasos de tus predecesores te guiarán. Todos habían elegido uno u otro, el fuego o una daga. Tal vez habían pensado que podían superar el calvario, pero ellos habían muerto. Annabeth necesitaba una tercera opción. Se quedó mirando la estatua del altar, que era más brillante por un segundo. Podía sentir su calor a través de la habitación. Su instinto estaba concentrado en la daga o la antorcha, pero instantáneamente se concentró en la base de la estatua. Se preguntó por qué sus piernas estaban atrapadas en la piedra. Entonces se le ocurrió. Tal vez la pequeña estatua de Mitra no estaba atrapada en la roca. Tal vez él estaba saliendo de la roca. Ni la antorcha ni la daga, dijo Annabeth con firmeza. Hay una tercera prueba que voy a pasar. ¿Una tercera prueba?, preguntó el pater. Mitra nació de las rocas, dijo Annabeth, esperando tener razón. Salió emergido de la piedra, sosteniendo la daga y la antorcha. Los gritos y lamentos le dijeron que ella había adivinado correctamente. La gran madre lo sabe todo, exclamó un fantasma. Ese es nuestro secreto mejor guardado. Tal vez ustedes no deberían poner una estatua de él en su altar, pensó Annabeth, pero estaba agradecida por esos estúpidos fantasmas hombres. Si hubiera dejado mujeres guerreras en su culto, podrían haber aprendido algo de sentido común. Annabeth hizo un gesto dramáticamente de la pared que había venido. Yo nací en piedra, al igual que Mitra lo hizo. Por lo tanto, ya he pasado su prueba dura. «Bah», dijo el pater, «has venido de un agujero en la pared. Esa no es la misma cosa». Bien, así que al parecer el pater no era un completo idiota, pero Annabeth seguía confiando.
Miró hacia el techo y otra idea se le ocurrió. Todos los detalles hacían clic juntos. Tengo control sobre muchas piedras. Ella levantó sus brazos. Voy a demostrar que mi poder es mayor que Mitra. Con un solo golpe voy a derrumbar esta cámara. Los fantasmas gimieron y se estremecieron mirando el techo, pero Annabeth sabía que no veían lo que ella vio. Esos fantasmas eran guerreros, no ingenieros. Los hijos de Atenea tenían muchas habilidades y no solo en el combate. Annabeth había estudiado arquitectura desde hacía años. Ella sabía que esta cámara antigua estaba al borde del colapso. Reconoció lo que las grietas en el techo significaban. Todas emanaban de un punto, la única parte superior del arco de piedra justo encima de ella. Un toque final y estaba a punto de derrumbarse. Y cuando eso sucediera, asumiendo que ella estaba en lo correcto... ¡Imposible!, gritó el pater. La tejedora nos ha pagado mucho por contribuir a destruir a los hijos de Atenea que se atrevan a entrar en nuestro templo. Nunca la he defraudado. No podemos dejarla pasar. Entonces, teman a mi poder, dijo Annabeth. Admitan que podría destruir su cámara sagrada. El pater frunció el ceño. Se enderezó el sombrero con inquietud. Annabeth sabía que ella lo había puesto en una situación imposible. No podía dar marcha atrás sin lucir cobarde. «Haz lo peor, hija de Atenea», decidió. «Nadie puede derrumbar la caverna de Mitra, sobre todo con un golpe. En especial, no una niña». Annabeth levantó su daga. El techo era bajo. Podía llegar a la cúspide con facilidad, pero tendría que dar un golpe certero. La puerta detrás de ella estaba bloqueada, pero en teoría, si la habitación empezara a derrumbarse, los ladrillos deberían debilitarse y desmenuzarse. Ella debía ser capaz de abrir su paso a través de todo el techo cayendo, suponiendo, claro está, de que había algo detrás de la pared de ladrillo, y no solo tierra sólida, y suponiendo que Annabeth era lo suficientemente rápida y lo suficientemente fuerte y suertuda. De lo contrario, ella estaba a punto de ser un panqueque de semidios. «Bueno, muchachos», dijo, «parece que eligieron el dios de la guerra equivocado». Golpeó la piedra angular. La hoja de bronce celestial la rompió como un terrón de azúcar. Por un momento no pasó nada. «¡Ja!», se enorgullecía el pater. «¿Ves? Atenea no tiene poder aquí». La sala se estremeció. Una fisura corrió a través de la longitud del techo y el otro extremo de la caverna se derrumbó, enterrando el altar y el pater. Más grietas se ensancharon. Los ladrillos cayeron de los arcos, los fantasmas gritaban y corrían, pero no eran capaces de pasar a través de las paredes. Al parecer, estaban atadas a esta cámara incluso a la muerte. Annabeth se volvió, cargó contra la entrada bloqueada con todas sus fuerzas y los ladrillos cedieron. La caverna de Mitra implosionó detrás de ella, se lanzó a la oscuridad y se encontró cayendo. Capítulo 35. Narrado por Annabeth. Annabeth creía conocer el dolor. Se había caído de la pared de lava en el campamento mestizo. Había sido apuñalada en el brazo con una cuchilla de veneno en el puente de Williamsburg. Ella había tenido literalmente el peso del cielo sobre sus hombros. Pero eso no era nada en comparación con el aterrizaje forzoso de su tobillo. De inmediato supo que se lo había roto. Un dolor como un alambre de acero caliente clavó su camino hasta su pierna y la cadera. El mundo se redujo a tan solo ella, su tobillo y la agonía. Casi se desmayó. La cabeza le daba vueltas. Su respiración se hizo corta y rápida. «No», se dijo, «no puedes entrar en shock». Trató de respirar más despacio. Se quedó tan quieta como fuera posible hasta que el dolor disminuyera de tortura absoluta a solo palpitante horrible. Una parte de ella quería aullar al mundo por ser tan injusto. Todo este camino solo para ser detenida por algo tan común como una fractura de tobillo. Obligó a sus emociones a calmarse. En el campamento había sido entrenada para sobrevivir en todo tipo de situaciones difíciles, incluidas las lesiones de este tipo. Miró a su alrededor. Su daga se había deslizado a unos metros de distancia. En la penumbra pudo distinguir las características de la sala. Estaba tendida en el piso frío de bloques de arenisca. El techo era de 2 pisos de altura.
La puerta por la que había caído estaba a 10 metros del suelo, ahora completamente bloqueada con escombros que habían caído de la habitación, por el desprendimiento de rocas. Esparcidos alrededor de ella estaban piezas antiguas de madera, algunas agrietadas y resecas, otras rotas en leña. Estúpida, se reprendió. Se había lanzado a través de esa puerta, suponiendo que sería un corredor de nivel u otro cuarto. Nunca se le había ocurrido que ella estaría cayendo en el espacio. La madera había sido probablemente una vez una escalera derrumbada hace mucho tiempo. Inspeccionó su tobillo. Su pie no parecía extrañamente doblado. Ella podía sentir sus dedos del pie. No vio nada de sangre. Estaba todo bien. Alargó la mano por un pedazo de madera. Incluso ese pequeño fragmento de movimiento la hizo gritar. La tabla se desmoronó en su mano. La madera podría tener siglos de antigüedad o incluso milenios. No tenía forma de saber si esta habitación era más antigua que el santuario de Mitra, o si, como las del laberinto, cuyas habitaciones eran una mezcolanza de muchas épocas lanzadas al azar juntas. Está bien, dijo en voz alta, solo para oír su voz. Piensa, Annabeth. Prioridades. Se acordó de un tonto curso de supervivencia en la naturaleza que Grover le había enseñado en el campamento. Al menos le había parecido ridículo esa vez. Primer paso. Escanee sus alrededores en busca de amenazas inmediatas. Esta habitación no parecía estar en peligro de derrumbarse. El derrumbe se había detenido. Las paredes eran sólidas de bloque de piedra sin grietas mayores que ella pudiera ver. El techo no estaba débil. Bueno, la única salida estaba en la pared del fondo, una puerta de arco que conducía a la oscuridad. Entre ella y la puerta, una zanja pequeña fabricada de ladrillo cortado por el suelo dejaba que el agua fluyera de la izquierda a la derecha de la sala. Tal vez plomería de la época romana. Si el agua era potable, eso también era bueno. Apilados en una de las esquinas había unos jarrones de cerámica rotos, derramando marchitos terrones marrones que alguna vez pudieron haber sido frutos. Shuk. En otro rincón había unos cajones de madera que parecían más intactos y algunas cajas de mimbre atadas con correas de cuero. Por lo tanto, no hay peligro inmediato, dijo para sí, a menos que algo se disparara fuera de ese túnel oscuro. Ella miró a la puerta, casi desafiando a su suerte a empeorar. No pasó nada. Está bien, dijo. El siguiente paso, hacer un inventario. ¿Qué podía usar? Ella tenía su botella de agua y más agua en esa trinchera si pudiera alcanzarla. Tenía su cuchillo, su mochila estaba llena de colorida cuerda, ¡uy! Y su computadora portátil. El mapa de bronce, algunas anotaciones y algo de ambrosía para emergencias. Ah, sí, esta califica como una emergencia. Sacó la comida piadosa de su mochila y la comió. Como de costumbre, sabía como recuerdos reconfortantes. Esta vez a palomitas con mantequilla, viendo una película a la noche con su padre en su casa de San Francisco, sin madrastra, sin hermanastros. Solo Annabeth y su padre se acurrucaban en el sofá viendo comedias románticas de la época cursi. La ambrosía calentó todo su cuerpo. El dolor en su pierna se convirtió en un latido sordo. Annabeth sabía que todavía estaba en graves problemas. Incluso la ambrosía no podía sanar huesos rotos de inmediato. Podía acelerar el proceso, pero en el mejor de los casos, ella no sería capaz de poner ningún peso sobre el pie durante un día o más. Trató de alcanzar su cuchillo, pero estaba demasiado lejos. Se deslizó en esa dirección. El dolor estalló de nuevo, al igual que las uñas clavándose en su pie. Su cara perlada de sudor, pero después de un arrastre más, se las arregló para llegar a la daga. Se sintió mejor sosteniéndola, no solo por la luz y protección, sino también porque le resultaba tan familiar. ¿Y ahora qué? La clase de Grover de supervivencia había mencionado algo acerca de permanecer en el lugar a la espera de un rescate, pero eso no iba a suceder. Incluso si Percy de alguna manera rastreaba sus pasos, la caverna de Mitra se había derrumbado. Ella podría tratar de ponerse en contacto con alguien con el ordenador portátil de Dédalo, pero dudaba que pudiera obtener algún tipo de señal aquí abajo. Además, ¿a quién iba a llamar?
Ella no podía textear a nadie que estuviera lo suficientemente cerca para ayudar. Los semidioses nunca llevaban teléfonos celulares, debido a que sus señales atraían demasiado la atención de los monstruos, y ninguno de sus amigos estaría sentado comprobando su email. Un mensaje iris tenía agua, pero dudaba que pudiera generar la luz suficiente como para crear un arco iris. La única moneda que tenía era el dracma de plata ateniense, que no significaba un gran tributo. Había otro problema con pedir ayuda. Esto se suponía era una misión en solitario. Si Annabeth era rescatada, estaría admitiendo la derrota. Algo le decía que la marca de Atenea ya no la guiaría. Podía pasear por aquí para siempre y ella nunca iba a encontrar la Atenea Partenos. Así que no estaba bien permanecer aquí y esperar ayuda, lo que significaba que tenía que encontrar una manera de seguir adelante por su cuenta. Abrió la botella de agua y bebió. No se había dado cuenta de lo sedienta que estaba. Cuando la botella estuvo vacía, se arrastró hacia la cuneta y la volvió a llenar. El agua estaba fría y se movía rápidamente. Esa era una buena señal. Podría ser seguro beberla. Llenó su botella y luego tomó un poco de agua en sus manos y se salpicó la cara. Inmediatamente se sintió más alerta. Se lavó y limpió sus rasguños lo mejor que pudo. Se sentó y miró su tobillo. Tenías que romperte, lo regañó. El tobillo no respondió. Ella tendría que inmovilizarlo en una especie de yeso. Era la única manera en que sería capaz de moverse. Levantó la daga e inspeccionó la habitación de nuevo a la luz del bronce. Ahora que estaba más cerca de la puerta abierta, a ella le gustaba aún menos. Conducía a un pasillo oscuro silencioso. El aire olía a dulzón y de alguna manera a maldad. Desafortunadamente, Annabeth no veía otro camino por el que poder ir. Jadeando mucho y parpadeando para contener las lágrimas, se arrastró hacia los restos de la escalera. Encontró dos tablas que estaban en las bastante buenas condiciones y bastante largas para una férula. Luego se deslizó hacia las cajas de mimbre y utilizó su daga para cortar las correas de cuero. Mientras que ella se preparaba psicológicamente para inmovilizar el tobillo, se dio cuenta de algunas palabras en una de las cajas de madera. Hermes Express. Annabeth se deslizó con entusiasmo hacia la caja. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo allí, pero Hermes entregó todo tipo de cosas útiles a los dioses, espíritus e incluso semidioses. Tal vez había caído este paquete de atención aquí hace años para ayudar a los semidioses como ella con esta búsqueda. Ella la abrió y sacó varias hojas de papel de burbuja, pero lo que había estado en el interior había desaparecido. Hermes, protestó ella. Miró con tristeza el plástico de burbujas. Entonces su mente arrancó a toda máquina y se dio cuenta de que la envoltura en sí misma era un regalo. ¡Oh, eso es perfecto! Annabeth se cubrió la fractura del tobillo en un molde plástico de burbujas. La colocó con las tablillas de madera y ató todo con las correas de cuero. Ya una vez, en la práctica de primeros auxilios, había entablillado una pierna rota falsa para otro campista, pero nunca imaginó que tendría que hacer una tablilla para sí misma. Era un trabajo duro, doloroso, pero finalmente lo hizo. Buscó entre los restos de la escalera hasta que encontró parte de una barandilla, una tabla estrecha de unos 4 pies de largo que podría servir como una muleta. Puso la espalda contra la pared, puso su pierna buena lista y tiró con ella hacia arriba. ¡Wow! Puntos negros bailaban en sus ojos, pero ella se quedó en posición vertical. La próxima vez, murmuró en el cuarto oscuro, solo déjame luchar contra un monstruo, mucho más fácil. Por encima de la puerta abierta, la marca de Atenea ardió a la vida contra el arco. El búho de fuego parecía estar mirándola expectante, como si dijera, ya era hora. Oh, ¿quieres monstruos? Por aquí. Annabeth se preguntó si esa marca ardiente se basaba en un ave sagrada real. Si es así, si ella sobrevivía, iba a encontrar esa lechuza y la golpearía en la cara. Ese pensamiento le levantó el ánimo. Cruzó a través de la zanja y cogió lentamente hacia el pasillo. Capítulo 36. Narrado por Annabeth. El túnel corría recto y liso, pero después de su caída, Annabeth decidió no arriesgarse.
Usó la pared para apoyarse y golpeó el suelo delante de ella con su muleta para asegurarse de que no hubiera trampas. Mientras caminaba, el olor dulzón se hizo más fuerte y le puso los nervios de punta. El sonido del agua se desvaneció detrás de ella. En su lugar llegó un coro de susurros secos como un millón de voces diminutas. Parecían venir de dentro de las paredes y fueron cada vez más fuertes. Annabeth trató de acelerar, pero no podía ir mucho más rápido sin perder el equilibrio o golpear su tobillo roto. Cogió hacia adelante, convencida de que algo la estaba siguiendo. Las voces pequeñas se estaban concentrando en conjunto cada vez más cerca. Tocó la pared y su mano regresó cubierta de telarañas. Ella gritó y luego maldijo a sí misma por hacer ruido. No es más que una telaraña, se dijo. Pero eso no paró el rugido en sus oídos. Había esperado arañas. Ella sabía lo que le esperaba. La tejedora, su excelencia, la voz en la oscuridad. Pero las telarañas le hicieron darse cuenta de lo cerca que estaba. Su mano temblaba cuando se la sacó sobre las piedras. ¿En qué había estado pensando? Ella no podía hacer esta búsqueda sola. Demasiado tarde, se dijo. Sigue adelante. Ella siguió su camino por el pasillo, un paso doloroso a la vez. Los sonidos susurrantes se hicieron más fuertes detrás de ella hasta que sonaron como millones de hojas secas arremolinadas por el viento. Las telarañas se hicieron más gruesas, llenando el túnel. Pronto empezó a empujarlas fuera de su cara, haciendo estragos en las cortinas de gasa que la cubrían como tontas hileras. Su corazón quería salirse de su pecho y correr. Ella avanzó más temeraria, tratando de ignorar el dolor en su tobillo. Por último, el corredor terminaba en una puerta con madera vieja. Parecía como si alguien hubiera tratado de barriscar la abertura. Esto no presagiaba nada bueno, pero Annabeth usó su muleta para alejarlas juntas lo mejor que pudo. Se arrastró sobre el montón restante, ganando una docena de astillas en su mano libre. En el otro lado de la barricada estaba una cámara del tamaño de una cancha de baloncesto. El piso estaba hecho de mosaicos romanos. Los restos de tapices colgaban de las paredes. Dos antorchas apagadas colocadas en la pared a cada lado de la puerta, ambas cubiertas de telaraña. En el otro extremo de la habitación, la marca de Atenea ardía sobre otra puerta. Por desgracia, entre Annabeth y la salida, el suelo estaba dividido en dos por un abismo de 50 pies de ancho. Sobre el hoyo había dos vigas paralelas, demasiado separadas para los dos pies, pero cada una demasiado estrecha para caminar a menos que Annabeth fuera una acróbata, y no lo era, y no tuviera una fractura en el tobillo, la cual tenía. El corredor se había llenado de ruidos silbantes. Telarañas temblaban y bailaban cuando la primera de las arañas apareció, no más larga que gomitas, pero gorda y negra, deslizándose por las paredes y el piso. ¿Qué tipo de arañas? Annabeth no tenía ni idea. Solo sabía que iban a venir por ella y solo tenía segundos para averiguar un plan. Annabeth quería llorar. Quería que alguien, cualquier persona, estuviera aquí para ella. Quería a Leo con sus habilidades de fuego, o a Jason con su rayo, o a Hazel para colapsar el túnel, pero más que todo quería a Percy. Siempre se sentía más valiente cuando Percy estaba con ella. Yo no voy a morir aquí, se dijo. Voy a ver a Percy de nuevo. La primera araña estaba casi en la puerta. Tras ella llegó un grueso del ejército, un mar negro de bichos. Annabeth cogió hasta una de las luces de la pared y cogió la antorcha. El final estaba bien cubierto para una fácil iluminación. Sus dedos se sentían como el plomo, pero ella buscó en su mochila y encontró las cerillas. Golpeó una y encendió la antorcha en llamas. La metió en la barricada, la madera seca y vieja la aseguró inmediatamente. Las llamas saltaron a las telarañas y se extendieron por el pasillo en un incendio rápido. Arañas tostadas por miles. Annabeth apartó su antorcha. Se había ganado algo de tiempo, pero dudaba que ella hubiera matado a todas las arañas. Se reagruparían de nuevo tan pronto como el fuego se apagara. Ella se acercó al borde del abismo. Apuntó su luz en el hoyo, pero no podía ver el fondo. Saltar sería un suicidio. Ella podría tratar de cruzar una de las barras con las manos, pero no confiaba en su fuerza de los brazos y no sabía cómo iba a ser capaz de transportarse a sí misma con una mochila llena y una fractura de tobillo una vez que llegara al otro lado.
Se agachó y estudió las vigas. Cada una tenía un juego de ganchos de ojo de hierro a lo largo de la parte interior, fijados en intervalos de un pie. Tal vez los rieles habían sido los lados de un puente y los tablones medios habían sido retirados o destruidos. Pero los ganchos de ojo no eran para apoyar tablones, más bien como... Echó un vistazo a las paredes. El mismo tipo de gancho se había utilizado para colgar los tapices triturados. Se dio cuenta que las vigas no se entendían como un puente, eran una especie de telar. Annabeth lanzó su antorcha encendida al otro lado del abismo. No tenía fe de que su plan funcionaría, pero sacó toda la cuerda de su mochila y comenzó a tejer entre las vigas, con un patrón de un gato de ida y vuelta de gancho a gancho, de ojo a ojo, duplicando y triplicando la línea. Sus manos se movían con velocidad de vértigo. Ella dejó de pensar en la tarea y solo lo hizo. Enlazaba y ligaba las líneas, poco a poco extendiendo su red tejida sobre la fosa. Se olvidó el dolor en su pierna y la barricada de fuego y el canalón hacia afuera detrás de ella. Avanzó sobre el abismo. El tejido sostuvo su peso. Antes de darse cuenta, estaba a mitad de camino. ¿Cómo había aprendido a hacer esto? Es por Atenea, se dijo. Mi madre es hábil con las artesanías útiles. Tejer nunca le había parecido especialmente útil a Annabeth hasta ahora. Echó un vistazo a su espalda. El fuego en la barricada estaba muriendo. Algunas arañas se arrastraban en torno a los bordes de la puerta. Desesperada, continuó tejiendo y finalmente logró cruzar. Cogió la antorcha y la acercó a su puente de tejido. Las llamas corrieron a lo largo de la cuerda. Incluso las vigas se encendieron como si hubieran sido previamente empapadas en aceite. Por un momento, el puente ardió en un patrón, una clara línea de fuego idéntica a un búho. Realmente Annabeth había tejido esto, o fue algún tipo de magia. Ella no lo sabía, pero cuando las arañas empezaron a cruzar, las vigas se derrumbaron y cayeron en el pozo. Annabeth contuvo el aliento. No vio ninguna razón por la que las arañas no pudieran alcanzarla trepando por las paredes o el techo. Si comenzaban a hacer eso, ella tendría que correr y estaba segura de que no podía moverse lo suficientemente rápido. Por alguna razón, las arañas no la siguieron. Se concentraron en el borde de la fosa, en una alfombra de hirviente negro horroroso. Luego se dispersaron, inundando de nuevo el corredor quemado, casi como si Annabeth ya no les resultara interesante. «O pasé una prueba», dijo en voz alta. Su antorcha chisporroteaba, dejándola solo con la luz de su daga. Se dio cuenta de que había dejado su muleta improvisada en el otro lado del abismo. Se sentía exhausta y sin trucos, pero su mente estaba clara. Su pánico parecía haberse quemado junto con el puente de tejido. La tejedora, pensó, tengo que estar cerca. Por lo menos sé lo que viene. Ella hizo su camino por el pasillo siguiente, saltando para mantener el peso de su pie malo. No tuvo que ir muy lejos. Después de 6 metros, el túnel desembocaba en una caverna tan grande como una catedral, tan majestuosa que Annabeth tenía problemas para procesar todo lo que veía. Supuso que era la habitación de ensueño de Percy, pero no estaba a oscuras. Braseros de bronce de luz mágica, como los que los dioses en el monte Olimpo utilizaban, brillaban alrededor de la circunferencia de la habitación, intercalados con tapices preciosos. El piso de piedra estaba fisurado como una capa de hielo. El techo era tan alto que se perdía en la oscuridad y capas sobre capas de telaraña. Las hebras de seda tan gruesas como pilares del techo corrían por toda la habitación, anclando las paredes y el suelo como los cables de un puente colgante. Telarañas rodeaban la pieza central del santuario. Era tan intimidante que Annabeth tenía problemas para levantar los ojos para mirarlo. Cernida sobre ella había una estatua de 12 metros de la altura de Atenea, con la piel de marfil luminoso y un vestido de oro. En su mano extendida, Atenea tenía una estatua de Nike, la diosa de la victoria alada, una estatua que parecía diminuta desde allí, pero probablemente era tan alta como una persona real. Por otro lado, Atenea se posaba sobre un escudo tan grande como una valla publicitaria, con una serpiente esculpida asomando por detrás, como si Atenea la protegía. El rostro de la diosa era serena y amable, y lucía como Atenea. Annabeth había visto muchas estatuas que no se parecían en absoluto a su madre, pero esta versión gigante, hecha hace miles de años,
la hizo pensar que el artista debía de haber conocido a Atenea en persona. Él la había capturado perfectamente. Atenea Pártenos, murmuró Annabeth. Está realmente aquí. Toda su vida había querido visitar el Partenón. Ahora ella estaba viendo la atracción principal que solía estar allí, y ella era la primera hija de Atenea en hacerlo en milenios. Se dio cuenta de que su boca estaba abierta, se obligó a tragar. Annabeth habría podido estar allí todo el día mirando la estatua, pero que había logrado solo la mitad de su misión. Había encontrado a la Atenea Pártenos. Ahora, ¿cómo iba a sacarla de esta caverna? Las hebras de red la cubrían como un pabellón de gasa. Annabeth sospechaba que sin esas redes la estatua habría caído por el suelo debilitado hace mucho tiempo. A medida que entraba a la habitación, podía ver que las grietas a continuación eran tan amplias. Podría haber perdido el pie en ellas. Por debajo de las grietas no vio nada más que oscuridad vacía. Un escalofrío se apoderó de ella. ¿Dónde estaba el guardián? ¿Cómo podría Annabeth liberar la estatua sin colapsar el suelo? No podía meter la Atenea Pártenos por el pasillo que había venido. Recorrió la sala con la esperanza de ver algo que pudiera ayudar. Sus ojos vagaron por los tapices, que eran el corazón dolorosamente hermoso. Una mostraba una escena pastoral tan tridimensional que podría haber sido una ventana. Otro tapiz mostraba a los dioses luchando contra los gigantes. Annabeth vio un paisaje del inframundo. A su lado estaba el horizonte de la Roma moderna. Y en el tapiz de la izquierda, ella contuvo el aliento. Era un retrato de los semidioses besándose bajo el agua. Annabeth y Percy, el día que sus amigos los habían arrojado al lago en el campamento. Era tan real que se preguntó si el tejedor había estado ahí, al acecho, en el lago con una cámara a prueba de agua. ¿Cómo es eso posible?, murmuró. Por encima de ella, en la oscuridad, una voz habló. Durante años he sabido que vendrías aquí, cariño. Annabeth se estremeció. De repente, ella tenía 7 años otra vez, escondida debajo de las sábanas, esperando a que las arañas la atacaran en la noche. La voz sonaba igual a la que Percy había descrito. Un zumbido enojado en múltiples tonos. Hembra, pero no humano. En las bandas por encima de la estatua algo se movió, algo oscuro y grande. Te he visto en mis sueños, dijo la voz, de dulzor y maldad, como el olor en los pasillos. Tenía que asegurarme de que eras digna, la única hija de Atenea, lo suficientemente inteligente como para pasar mis pruebas y llegar a este lugar con vida. De hecho, tú eres su hijo más talentoso. Esto hará que tu muerte sea mucho más dolorosa para mi vieja enemiga cuando fracases por completo. El dolor en el tobillo de Annabeth fue nada comparado con el ácido glacial que ahora llevaba en sus venas. Quería correr, quería pedir clemencia, pero no podía mostrar debilidad, no ahora. Eres Aracne, dijo en voz alta, la tejedora que se convirtió en una araña. La figura descendió, cada vez más clara y más horrible. Maldita por tu madre, dijo, despreciada por todos y convertida en una cosa horrible, porque yo era la mejor tejedora. Pero perdiste la contienda, dijo Annabeth. Esa es la historia escrita por el ganador, exclamó Aracne. Mira mi trabajo, descúbrelo por ti misma. Annabeth no tenía que hacerlo. Los tapices eran los mejores que había visto nunca, mejor que el trabajo de la bruja Circe, y sí, incluso mejor que algunos tejidos que había visto en el monte Olimpo. Se preguntó si su madre realmente había perdido, y si ella escondió a Aracne lejos para reescribir la verdad. Pero en este momento no tenía importancia. Has estado guardando esta estatua durante los tiempos antiguos, adivinó Annabeth. Pero no es de aquí. Me la llevaré de nuevo. ¡Ja!, dijo Aracne. Incluso Annabeth tenía que admitir que su amenaza sonaba ridícula. ¿Cómo podría una chica, con un yeso en el tobillo hecho de plástico de burbujas, sacar esta enorme estatua de su cámara subterránea? Me temo que tendrás que derrotarme primero, mi cariño, dijo Aracne. Y por desgracia, eso es imposible. La criatura salió de las cortinas de bandas, y Annabeth se dio cuenta de que su búsqueda era inútil. Ella estaba a punto de morir. Aracne tenía el cuerpo de una viuda negra gigante, con una marca de reloj de arena peludo
rojo en la parte inferior de su abdomen y un par de hileras que lo supuraban. Sus 8 patas delgadas estaban llenas de púas curvas tan grandes como la daga de Annabeth. Si la araña se acercaba más, su olor dulce por sí solo habría subido suficiente para que Annabeth se debilitara, pero la parte más horrible era su rostro deforme. Una vez ella podría haber sido una mujer hermosa. Ahora mandíbulas negras salían de su boca como colmillos. Sus otros dientes se habían convertido en finas agujas blancas. Bigotes oscuros salpicados por sus mejillas. Sus ojos eran grandes, sin párpados y negro puro, con 2 ojos más pequeños que salen de sus temples. La criatura hizo un violento rip, 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 sonido que podría haber sido risa. Ahora voy a darme un festín contigo, cariño, dijo Aracne. Pero no temas. Voy a hacer un hermoso tapiz que represente tu muerte.